Hoy es 23 de noviembre del 2023. Muy bien. Hay un tema aquí que quiero hablarlo muy brevemente y es esta sentencia 50587 del año 2020, del 2 de septiembre de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Y es un tema en el que se aborda la Corte Suprema, una decisión en la que en primera instancia y en segunda instancia se condenó a una persona por acceso carnal y por el delito también de violencia intrafamiliar. Acceso carnal violento agravado en compañera permanente y violencia intrafamiliar agravada. Pero es que viene aquí en a colación este tema porque se refiere a la prueba de referencia que se puede utilizar para condenar con otros medios de prueba en el juicio oral en delitos de enfoque de género. Y ese fue un tema que manejó el doctor Julián Chica el viernes pasado acá en la Universidad Santiago de Cali en el seminario de procesal penal que aparece allí en YouTube, que yo la subí. Lo que pasa es que no me quedó como bien la grabación, pero sin embargo pues se escucha muy bien y ahí alcanzo a captar algunas imágenes donde proyectan las decisiones. Entonces es un tema sobre el feminicidio. El feminicidio, por la gravedad que tiene y como está sancionado drásticamente en el artículo 104A y 104B, mientras que la violencia intrafamiliar es el artículo 229. Y entonces que viene el punto para que ustedes lo tengan en cuenta, es el tema de utilizar o hacer valer la prueba de referencia en juicio oral cuando se trata de delitos de enfoque de género. Entonces, ya vuelvo sobre ello, pero escuchemos a Julián Chica ahí hablando. Su pariente, en este caso ubicados en el contexto que se ha traído como problema en contra de su compañero permanente o cónyuge, pues no se puede incorporar su declaración anterior como prueba de referencia. La segunda hipótesis, que es la que nos interesa, es que el fundamento de la mujer para acogerse a la inmunidad penal está basado en la violencia de género. Y en este caso, en esta hipótesis, consideramos, y obviamente apoyado en lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Casación Penal, que es procedente incorporar en el juicio como prueba de referencia al tratarse de un evento similar, artículo 438, literal B del Código Penal, la declaración anterior de la mujer, víctima y o testigo, cuando su no disponibilidad para declarar en la audiencia de juicio oral corresponde, en primer lugar, a amenazas u otro tipo de presiones indebidas, bien sean directas o indirectas, por parte del agresor. Es decir, porque eso, en ese caso, invocar el privilegio por parte de la mujer es precisamente acoger esas presiones ilegales a las que está siendo sometida. Y una segunda hipótesis que es referente a cuando es producto de qué, de esa violencia exacerbada y sistemática a la que ha sido sometida la mujer, es decir, lo que conocemos como violencia de género por su condición de ser mujer. Y ya para ir decantando especialmente esta segunda hipótesis, bueno, o esta hipótesis como tal. Bueno, espere un momentico. Es la segunda hipótesis, pero quiero escuchar la primera. Deme un segundito, me regreso un poquito y lo escuchamos porque él habló de la primera hipótesis. De referencia. La segunda hipótesis, que es la que nos interesa. Antecito de eso, espera a ver. Una forma de presión y que comprende cualquier tipo de declaración, es decir, bien sea una denuncia, bien sea una entrevista, bien sea una declaración extrajuicio o un testimonio ya en el juicio oral. Esto nos permite, teniendo ya
ese repaso del tema de la inmunidad penal, plantear o desarrollar las dos hipótesis o las dos tesis. La primera, como mencionamos, que es que si la mujer toma la decisión de manera voluntaria, consciente, libre, de no declarar en contra de su pariente, en este caso ubicados en el contexto que se ha traído como problema en contra de su compañero permanente o cónyuge, pues no se puede incorporar su declaración anterior como prueba de referencia. La segunda hipótesis, que es la que nos interesa, es que el fundamento de la mujer para acogerse a la inmunidad penal está basado en la violencia de género. Y en este caso, en esta hipótesis, consideramos, y obviamente apoyado en lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Casación Penal, que es procedente incorporar en el juicio o prueba de referencia al tratarse un evento similar, artículo 438, literal B del Código Penal, la declaración anterior de la mujer, víctima y o testigo, cuando su no disponibilidad para declarar en la audiencia de juicio oral corresponde, en primer lugar, a amenazas u otro tipo de presiones indebidas, bien sean directas o indirectas, por parte del agresor. Es decir, porque eso, en ese caso, invocar el privilegio por parte de la mujer es precisamente acoger esas presiones ilegales a las que está siendo sometida. Listo, bueno, era lo que quería escuchar. Son dos hipótesis. Entonces, este radicado que les traigo en la colación, pues, de la doctora Patricia Salazar Cuellar, es la segunda hipótesis, ¿no? En la que una señora, pues, había denunciado, renunciando al privilegio constitucional del artículo 33, y entonces, ya cuando llegó a juicio oral, no se presenta o hace uso del privilegio, pero bajo las circunstancias estas de que había sido amenazada, pues psicológica, en fin. Entonces, a esas que se refiere el doctor Julián Chica de la segunda hipótesis. Entonces, puede utilizarse como prueba de referencia con otros elementos de prueba. Pues porque, como dice que el artículo 379, que la prueba de referencia es admisible de forma excepcional. Miren acá ustedes, 379. Inciso final. La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional. Y el 438, que escuchamos citando el literal B, habla de eventos similares. Y por ahí fue que entonces la Corte se manejó este caso, 50.587, y entonces confirmó primera y segunda instancia por un delito, porque era la situación en la que la señora, pues por las amenazas, por todo aquello, pues no pudo llegar al juicio oral a declarar. Bajo esas circunstancias, entonces se hizo valer la prueba de referencia, y entonces hay unas problemáticas, pero escuché muy bien, que en la primera hipótesis, es decir, cuando se acoge a un privilegio del artículo 33 para no declarar en el juicio oral, y lo dijo el doctor Julián Chica, no se puede utilizar como prueba de referencia esas entrevistas rendidas antes o la misma denuncia que haya formulado. Y claro, eso tiene sentido porque es que, miren, en esta sentencia dijo la Corte Suprema de Justicia, comillas, finalmente, solo cuando la víctima manifieste libremente su intención de acogerse al privilegio previsto en el artículo 33 de la Constitución Política, son pertinentes los otros debates mencionados a lo largo de este proveído, entre los que se destaca el atinente a las consecuencias derivadas de que en un momento determinado de la actuación, rodeada de todas las garantías, haya decidido a renunciar a dicho privilegio, con el propósito inequívoco de descartar la penalización del supuesto agresor.
esta discusión no se aborda en esta decisión 50.587, toda vez que la víctima se encuentra dentro de la hipótesis en la que sí fue pues amenazada. Entonces, hay allí una situación en la que justamente por ahí me llegó un caso esta semana, y entonces mire lo que pasa allí. Entonces son dos hermanas, el hermano está preso en Bogotá, en una estación de policía, hace 2-3 meses, ya va para la preparatoria. Y los abogados, incluso de aquí de la Defensoría Pública, el caso, primero el de garantías, claro, el señor lo capturan en Bogotá y él está detenido allá, pero el caso es de aquí de Cali. Y entonces, el de garantías, pues nada que ver, no pudo hacer nada el doctor. Le correspondió a la abogada que va ante el circuito, y me preguntan ellas que hay que... Pero yo leo la acusación y mire, es que es allí donde uno dice, este tiene por salida, este caso. Según las circunstancias en que me exponen los hechos, calificaba no como feminicidio, y el fiscal le metió feminicidio del artículo 104 de agravado, pero hay unas circunstancias allí que se ve es como una reciprocidad, como si hubiera habido, es una pareja, apenas están conviviendo no hace mucho y tienen un conflicto allí, y entonces parece más una violencia intrafamiliar, pero no, el fiscal, feminicidio con toda para juicio. Y entonces, pues los abogados, mire que es que lo que puede ver uno, otro le puede encontrar la salida. Resulta que ahora están la pareja, pues queriendo otra vez recomponer su situación, se quieren. Entonces, la fiscalía, no, usted va con todo para juicio oral, a seguir en su denuncia y a declarar en juicio oral. Si no, le metemos una falsa denuncia, amenazando o presionando, y la señora se echó a perder, no se localiza en este momento. Pero entonces viene esto. Esa es una situación de la que advirtió el doctor Chica en el primer hipótesis. Si se quiere amparar en el privilegio y no declarar en juicio oral, no le puede meter o hacerse valer de la prueba de referencia. Se le cae el caso al fiscal. Yo escuché muy claramente a Chica, y esto lo dijo apenas el viernes pasado. Yo no sé, no conozco si hay otra decisión en la que la Corte haya analizado el tema puntualmente, porque aquí la doctora Patricia manejó un tema del país ibérico, España, y allá pues tiene una situación ahí matizada sobre eso, porque pues, suele pasar muchas veces que llegando a juicio oral, ¡brum!, se amparan el privilegio. Entonces en el país ibérico, en el derecho comparado, pues parece ser que la citan y ya no le preguntan que si usted se acoge al privilegio del artículo 33 por ser consanguíneo, sino que va de una a declarar a juicio oral. Es una solución que tienen allá, pero no acá. Entonces, eso para la fiscalía es un gran problema. Y entonces la Corte da luces en otros casos para cuando se tratan de delitos ocasionados a menores, delitos sexuales y delitos contra la vida. Entonces, allí da 3 alternativas, dijo la Corte. La prueba anticipada, porque como lo que se protege en este sistema es la confrontación, que no se vulnere la confrontación, porque el artículo 379 que le acabo de leer dice que el juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. Y el artículo 16 como principio rector habla de la confrontación, el face to face, el cara a cara, y la contradicción.
solamente entonces allí tendrá ese valor de prueba en juicio oral. Y entonces les dice la Corte en una decisión que por ahí analicé, dice, bueno, pues si la prueba anticipada es una figura jurídica establecida en el Código Procesal Penal nuestro, la Ley 906, para que pues anticipadamente, antes de que llegue a juicio oral, pues se recoja esa declaración, ya bajo esa circunstancia, incluso hablando de los menores, pues en esta puede ser también, en esta también puede ser válida, para evitar eso, porque si le llega a juicio oral y entonces ya tiene aquí, se va a someter al privilegio, no va a declarar en juicio oral, pues usted tiene la prueba anticipada. Y esa fue objeto de ¿qué? Confrontación. El abogado interroga y entonces no puede protestar, no puede invocar la vulneración al principio de confrontación de la víctima, que fue lo que manejó en esta sentencia la doctora Patricia sobre los eventos similares, porque pues como se acoge el privilegio, pero era porque estaba amenazada, entonces sí hicieron valer la prueba de referencia, de declaración, la denuncia rendida antes del juicio oral. Es un delito de carácter sexual y violencia intrafamiliar, y ahí ya entró en complemento con otras pruebas allá, y por eso la Corte mantuvo en firme la decisión de condena a Cuy y de la Cuen. Entonces la otra figura es va a ser valer como prueba de referencia, pero resulta que hay un escollo aquí que acabamos de escuchar también de boca de Julián, diciendo pues que en la primera hipótesis no puede hacerse valer la prueba de referencia. O cuando van a juicio oral, también, por eso en los menores, pues se entra como prueba de referencia, se permite para que llegue allá, porque si en un caso tal se retrata o se queda callado, pues se hacen valer entonces lo que ha rendido antes, porque lo que se requiere es que esté disponible en el juicio oral. Pero si en este caso, por ejemplo, no va, yo me someto al privilegio, no va, ni siquiera va, no voy a ir allá porque ya la verdad yo quiero arreglar esta situación, yo lo sigo queriendo, no importa que me haya sucedido la denuncia que haya interpuesto antes, pero así pasa, suele pasar, es una cuestión de, miren, esto es lo que decimos nosotros, cuando se trata de temas de familia, ahí prima la familia, el contexto familiar, y por eso el privilegio del artículo 33 le da todo el derecho, o sea, yo lo perdono, ya listo, volvamos otra vez a unirnos, los hijos están de por medio, válido. Ese principio es superior a por eso la Corte manda que se tenga en cuenta esto, precisamente. Tiene que la jurisprudencia pues empezar a trabajar sobre estos temas, la colombiana, porque pues si lo dijo Julián, yo creería pues que yo hasta ahora no conozco otra decisión aparte de esta. Entonces en eventos similares por ahí fue que permitieron que como prueba de referencia, porque había sido maltratada psicológicamente, porque la sigue amenazando por delitos de enfoque de género, claro, sigue, usted va a juicio y yo la mato, entonces es una amenaza, entonces yo no comparece, bueno, prueba de referencia, si comparece y dice yo me amparo en el privilegio, bueno, y ahí qué, entonces le asiste todo, la razón, la Corte pues ha dicho esto aquí, resalto este pedazo y les envío a que vean esa conferencia muy interesante del doctor Julián Chica. Y por ahí el sábado subió una Santiago, el doctor Santiago Tres Palacios de Medellín, feminicidio, el del cuerpo de abogados penalistas de Colombia. Me parece también puntual sobre ese tema, el feminicidio, delitos de enfoque de género. Pero bueno, esto era lo que les quería decir. Entonces, una solución que tendría la Fiscalía, pues estas tres opciones acá, a ver cómo se matiza la jurisprudencia, el precedente, porque solamente está el 43156 del 2015, la doctora Patricia, sobre la cuestión de la prueba de referencia, y muchas otras más, claro, después de esta. Esta es la columna vertebral. Pero les dejo allí esa inquietud, para que cuando ustedes tengan estos casos, pues uno dice, uy, pero esto aquí no tiene salida. No,
Yo sí la vi. Tiene salida. Tiene salida el señor, porque el señor es primera vez que se cometió un delito. Está pasando allá las duras y las maduras en una estación de policía. Ustedes saben cómo está la situación aquí de las personas en hacinamiento carcelario. Yo comencé mi programa en 8 de febrero del 2014 y ya el otro año estaré cumpliendo 10 años y está la misma situación allí en la cárcel de Villahermosa. Todavía está el problema. 10 años, una década va a cumplir la misma problemática de hacinamiento. Suben ministros, sube gente acá y ¿qué? ¿Ahí qué pasó? Miren cómo están. Gente en situación de hacinamiento, y este no es la excepción. Ese muchacho está por allá, pues él tiene su profesión, pues tienen que estarle mandando plata para que un desgaste. Allá, uno como abogado para coger un caso es por allá, el tipo, el proceso acá. Todo eso es una problemática enorme. Entonces uno dice, bueno, miren ustedes, ¿dónde está esa sensibilidad para estos casos? Entonces yo a este caso le veo, si el fiscal fuera más diría, no, voy con una violencia intrafamiliar y hagamos un preacuerdo. Pero no, es que ni eso, mire, si bajo esas circunstancias podría quedarse el fiscal es sin caso. Ahí está. Bueno, estos 20 minuticos para complementar lo académico hoy. Hasta aquí pues. Chao. Revisen esa sentencia y esto que dice aquí. No sé si se alcanzará a ver allá, pero ya se lo leí. Ok.